entonces comenzamos con el contenido de la clase de hoy. Seguimos trabajando sobre interseccionalidad, pero trabajamos específicamente sobre interseccionalidad y sentido común visual, ¿no? Trabajando en nuestro seminario y un poco por la importancia que tiene la visualidad en términos de comunicación. Intentemos por una vez más compartir con la pantalla pleno y si vemos que no funciona, ¿sí? Si no pasa la imagen, volvemos al sistema de que no sea pantalla completa. Entonces, este es el nombre de la clase de hoy, intersecciones hegemónicas y sentido común patriarcal. Tenemos dos objetivos principales con esta clase. El primero, observar las relaciones de poder y la conflictividad interseccional, con énfasis en las dinámicas de género, en problemas de investigación del campo de la comunicación cultural, ¿no? Que es el campo que nosotras abordamos desde el seminario. Y el segundo objetivo es revisar los cruces entre los estudios de género y el campo de la comunicación en algunas experiencias relevantes de investigación que se ubican en el campo de los estudios culturales. ¿Se acuerdan que al inicio del seminario ya revisamos un texto escrito por una gran referenta de este cruce del campo de la comunicación y los estudios de género, que es Silvia Elizalde, que nos adelantaba cómo el gran movimiento de intersección entre estos dos grandes campos de saber se producen en los estudios culturales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar hoy, cuando veamos sentido común visual, es específicamente un estudio que hay sobre imágenes de la historia argentina. ¿Pasó la diapositiva? No, profe. ¿Siguen viendo el título? Sí. Sí, bueno. Entonces volvemos ahí, y ahí sí la ven a la siguiente diapositiva. Sí, ahí sí. ¿Conocen a esta señorita? Bueno, si no No, la profe. conocen, ¿qué? No, profe, no. No, profe, bueno, quizás no son usuarias de la red Twitter, ahora llamada X, porque fue adquirida por un millonario excéntrico que le cambió el nombre, pero hubo un posteo de una persona, ¿no? De un usuario, que es el primero de estas imágenes que tienen acá. Fíjense que decía Flor del Alba Cruz Valdés, llegó de la tiranía de Venezuela hace 8 años, hoy es la presidenta de la Federación Universitaria de Rosario y encabeza las protestas contra Milei. En su país no hubiera podido protestar, terminaba en el helicoide. No sé si alcanzan a ver, bueno, esa es una captura porque unos días después esta persona borró su tweet, pero quedó la captura. Y luego está la respuesta, que es una respuesta casi inmediata de esta señorita, quien indica: Santiago, vivo en Argentina hace 18 años. Nací en República Dominicana, no en Venezuela. Es una vergüenza que difundas mi imagen y sobre todo mientas. Los espacios gremiales universitarios son electos por los estudiantes. Bueno, ¿qué intersecciones les parece que hay en este? Primero, ¿qué pasó y qué intersecciones hay en este intercambio? ¿Se animan a pensar alguna? Hemos hecho todos unos ejercicios sobre las interseccionalidades, incluso propias, en la clase anterior. Esto pasó hace Hola, muy buenas poquito, tardes. ayer o antes de ayer. Hola, ¿quién sos? Natalia, ¿cómo está, Hola, profesora? Natalia, ¿cómo estás? Vamos a mirarnos un Bien, poco mientras conversamos de esto. ¿Qué intersecciones ahora hay sí. acá? Eh, ¿Qué intersecciones bueno, habrá? yo me estoy riendo, no sé si me pueden ver, pero la verdad que me da vergüenza, digamos, pero vergüenza porque este lápiz se lo clavaría en el ojo al que lo escribió, porque de por sí la raza, el tema, que no se dice de raza tampoco, digamos, ¿no? Me estoy autocorrigiendo a mí también. El tema de su color de piel, el tema de su país de origen, del territorio en el que ella está llegando, que si Uy, sí. protesta o no, que quién está encabezando también, ¿no? O sea, la plantea como una mujer
que hace, bueno, no importa cantidad de años, dice 8 años, pero en realidad 18 años, que viene de un país determinado y que, no siendo Argentina, es la que está representando las marchas contra el actual presidente Milei, ¿no? Es más o menos lo que pude leer de lo que usted fue presentando. A lo cual ella tiene que salir a decir, bueno, hace 18 años que vivo aquí, o sea, a dar cuenta justamente de por qué ella está encabezando una de las marchas de los estudiantes universitarios, ¿no? Digo, o sea, estoy poniendo las dos caras, ¿no? No llegué a Sí. leer mucho la respuesta de la otra persona, no la leí, pero ¿por qué No, la dar otra cuenta? persona no vuelve a contestar. Lo que pasa es que en el tweet de Flor Alba, ella pone, nada, sale su respuesta, en realidad Sí. su tweet, y está Ah, el la anterior, que respuesta. es este original. Claro, no importa la territorialidad de donde una venga, uno esté proviniendo, ¿no? O esté viniendo. Tampoco importa el género, ni el color de piel, ni la cantidad de tiempo que uno reside en este país, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos hijos, hijas, nietos, nietas y así, generaciones que se pueden contar hacia atrás de inmigrantes, ¿no? Y por qué plantearla, ponerla en ese lugar y al último con eso, bueno, en su país no podría hacer algo como esto. Sí, Como una... muy, una cantidad de cosas, ¿no es cierto? O sea, su condición de estudiante, su juventud, el hecho de adjudicarle extranjería, ¿no? El hecho de decir, bueno, esta persona es una persona extranjera, pero encabeza marchas, y después hay una serie de tweets que también tengo capturas, pero no las vamos a ver a todos ahora, diciendo, bueno, que pedían la deportación y demás, ¿no? Y en realidad también un aplanamiento del conjunto de Latinoamérica y de considerarnos fuera de Latinoamérica, que eso es bastante habitual en el sentido común rioplatense, ¿no? O sea, considerarnos fuera de Latinoamérica y considerar que una persona con rasgos afroamericanos podría ser afro-latinoamericanos, podría ser de cualquier otro país, digamos, podría ser Venezuela, República Dominicana, y después la respuesta de Flor del Alba, que avisa dónde nació, pero también que es una estudiante argentina y por lo tanto, además, porque evidentemente es una destacada dirigente estudiantil, preside la Federación Universitaria Rosarina, ¿sí? Ustedes saben que en todas las universidades tenemos federaciones universitarias, la FULP de La Plata, la de Córdoba, la nuestra, ¿sí? Preside la Federación Universitaria. Pero entonces ahí operó fuertemente, en el caso de este señor Santiago, una serie de cuestiones vinculadas a intersecciones, ¿no? Intersecciones que quería señalar a la hora de hablar en contra de esta persona, en contra de Flor del Alba, ¿no? Así que bueno, es un poco, me parece un ejemplo muy reciente, es algo que pasó hace un par de días, muy vinculado a lo que estamos diciendo, pero vinculado también al tema que vamos a empezar a abordar hoy, que tiene que ver con el sentido común visual, ¿no? O sea, cómo hay ahí la construcción, o sea, todas esas intersecciones que se presentan en un cuerpo, hay un aprendizaje en los modos de ver que hacen que esta persona, Santiago, pueda expresarse de una manera confusa, digamos, porque no está dando cuenta de las reales características de Flor del Alba, pero sin embargo, con unos sentidos en los cuales rápidamente la ubica como una otra, ¿no? Como una otra, porque visualmente quizás no encaja en su estereotipo de dirigentes estudiantiles de nuestro país, ¿no? Y le niega, por supuesto, el espacio de la representación. Un poco cómo opera esta interseccionalidad es algo parecido al video que no les pude mostrar en la clase anterior por una dificultad vinculada a cuestiones técnicas, y que hoy sí les voy a mostrar para que podamos verlo, porque yo se los había contado, pero que no era tan interesante contarlo, un pedacito nada más para ver lo que nos dice acá Lucrecia, y también piensen cuáles son las intersecciones que está planteando Lucrecia Martel, la gran directora cinematográfica. Lo hablamos la semana pasada, pero no pudimos ver el video, entonces lo miramos ahora, ¿sí?
¿Están viendo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahí va entonces. ¿Escuchan? Me voy a arriesgar a improvisar. Les quiero decir que la primera vez que yo entendí qué significaba la educación pública fue acá en la Universidad de Salta. Yo entré a estudiar en una total cierto porque estaba anotada en zootecnia, en Tucumán, en historia, en química, acá mismo en esta universidad, en la carrera en ese momento era Humanidades, Filosofía y Letras, era ese año común, en publicidad en Buenos Aires, bueno, la clásica persona que no sabe qué quiere hacer de su vida. Y en esa circunstancia fui a un teórico, la primera vez que yo iba a una clase así donde las sillas están en esa distinta altura, y nada, bueno, no sé qué era, había que comentar unos textos, y de repente alguien habló en el fondo de la sala, o por lo menos detrás mío, y la voz era una voz que yo no podía relacionar con el lugar donde estaba. Y era la voz de una compañera que hablaba como si fuera un pregón casi. La cualidad sonora de la voz. Y primero sentí mucha incomodidad porque pensé que ese no era el sonido que correspondía a una universidad, que ese sonido venía de otro lado. Esa compañera mía, esa voz, la volví a escuchar en el mercado porque ella era la que pregonaba, vendía las verduras. Han visto que cuando se entra por Urquiza, a la izquierda, hay una parte donde hay muchas cosas verdes que venden, ¿no? Hay, como es donde más lechuga, acelga, uno ve. En esa zona tenía ella su puesto, que no sé si era de ella o de la familia, y era esa voz entrenada en el trabajo, la que en el aula se expresaba ardientemente opinando sobre las cosas que podíamos opinar sobre un texto. Eso es lo público. Eso es la experiencia única posible que tenemos en ese misterio que es la existencia humana, de cruzarnos en algún lugar, vernos sin la homogeneidad con la que ya se organiza la ciudad. Porque hay muchos de nosotros que ni conocemos. Así como Salta, ¿qué era lo que decían que había alguna cosa que no había más en Salta? Bueno, y este era el otro ejemplo, el que quedó pendiente de ver la semana anterior, que ella está ofreciendo también ahí una experiencia de lo público, ¿no? Hablando de la universidad, como del cruce, ¿sí? De ciertas intersecciones que no son habituales en nuestro círculo próximo, en nuestro círculo íntimo, pero al mismo tiempo como esa posibilidad, ¿no? Una persona que proviene, quizá, y puede acceder a la educación pública proveniendo de una familia trabajadora y que trae consigo el cuerpo y sus pertrechos, su voz, ¿no? Que es una emanación directa del cuerpo, en otros tonos y que se encuentran en el lugar de lo público, ¿no? Entonces son esas intersecciones que se van notando, que a veces no se pueden llegar a ver en ámbitos que no sean los ámbitos de lo público, ¿no? Entonces, un poco era mirar eso para luego también, entonces, invitarles a participar mañana, 23 de abril, a las 16:30 horas en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, para manifestarnos en torno a la Universidad Pública Argentina, ¿no? La Universidad Argentina que se caracteriza por la gratuidad, por ser pública, por ser federal, en el caso nuestro, nuestra Universidad Nacional de Jujuy. Entonces les convoco porque tengo una convocatoria general, somos estudiantes y docentes yo de la universidad pública, pero también porque les convoco como una especie de experiencia etnográfica, a ver qué intersecciones vemos en esa marcha, ¿no? Qué interseccionalidades, cómo se relaciona el ámbito de lo público con esta serie de conceptos que hemos estado trabajando en torno a qué significa la interseccionalidad, ¿no? Y cómo se va a relacionar.
Entonces tenemos algunos conceptos que también necesitamos revisar para ir llegando a la noción de sentido común visual. Hay una mención necesaria a la noción de hegemonía, que es una noción central en los estudios generales, en los estudios culturales en general, y que tomamos acá en el sentido que le da Williams a la lectura que hace Raymond Williams sobre Gramsci. Y Williams, en su trabajo clásico, que se llama Marxismo y Literatura, define a la hegemonía como un proceso, ¿no? Entonces, cuando él explica qué sería la hegemonía, dice, la hegemonía es siempre un proceso, o sea, siempre está en proceso, está como tal, si es un proceso se desarrolla en el tiempo e implica conflictividad, ¿no? O sea, todo proceso se desarrolla en el tiempo, no es algo de un solo momento, sino que tiene una historicidad, tiene un presente, tiene una coyuntura y también se abre hacia ciertos sentidos del futuro, ¿no? Ese proceso nunca es individual, nos dice el autor, siempre es un proceso social. Por lo tanto, si al ser un proceso social es un proceso eh, atravesado por la conflictividad, ¿no? Y que no se da de modo pasivo como forma de dominación. O sea, un proceso que implica una acción continua para ejercer unas formas de la dominación y también, por supuesto, una noción de resistencia. Esa calidad de proceso continuo, de proceso conflictivo, ¿qué es lo que hace? Que todo el tiempo esa hegemonía tiene que ser renovada, recreada, defendida, modificada para sostener un orden social, para defender el estado de las cosas tal como se dan, lo que nombramos, como lo nombraba Gramsci, statu quo, ¿no? El estado de las cosas. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que es renovada, recreada, defendida, modificada en la intención de dominación por los sectores dominantes, todo el tiempo al mismo tiempo es continuamente, o sea, de manera continua, por lo tanto, por eso esa conflictividad del proceso es resistida, limitada, alterada, desafiada por otras presiones, que no son presiones de la propia conducción hegemónica, sino son resistencias, limitaciones, alteraciones, desafíos que intentan ponerla en jaque y modificarla, ¿no? Y por eso ese proceso, la noción de hegemonía siempre nos implica la necesidad de agregar y estar atentas a los conceptos de contrahegemonía y de hegemonía alternativa, ¿sí? Que son elementos que son persistentes en cualquier práctica social y que lo que hacen es intentar alterar ese proceso dominante. Por ejemplo, las prácticas de hackeo, que mencionaba Lala Pasquinelli en el video que vimos sobre las mujeres que no fueron tapa, ¿no? Es un típico ejemplo de una resistencia y una alteración de las imágenes renovadas, recreadas y muy difundidas que ofrecen los medios dominantes, ¿no? Y algo que ya hemos mencionado, pero que conviene volver a decir, sobre todo para las personas que no son del campo de la comunicación, es que hay una fuerte imbricación de los medios de comunicación con los imaginarios sociales, ¿sí? Con todas esas imágenes que tenemos disponibles y que recreamos en términos de sentido común, ¿no? Y eso es importante para pensarlo en un momento que Thompson llama de mediatización de la cultura, ¿sí? La mediatización de la cultura significa que casi todo aquello que conocemos vinculado a las formas simbólicas está mediatizado por distintas tecnologías y por aparatos complejos, aparatos que no son solo aparatos tecnológicos, sino también ideológicos, ¿sí? Entonces, la ideología, que la podemos entender como significación al servicio del poder, se esparce en los contextos sociales de la vida diaria a través de distintos medios, ¿no? Y esos medios tienen además un nivel institucional, son organizaciones sociales, ¿sí? Hay una forma social, una organización social del poder simbólico. Y esa organización social del poder simbólico implica una posibilidad de intervención en los acontecimientos, ¿sí? Una posibilidad de influencia en las acciones de las demás personas, una capacidad de crear acontecimientos, ¿sí? A través de los medios de producción y transmisión de las formas simbólicas.
Entonces, eso, la organización social del poder siempre ha estado organizado, el poder simbólico no es algo nuevo, pero sí asistimos a un momento en el que el poder simbólico se ejerce sobre todo de una manera mediatizada a través de medios de comunicación, pero también, por supuesto, no solo de la comunicación de masas, sino también de las formas digitales y las plataformas, ¿no? Entonces, si nosotras aceptamos que existe una mediatización de la cultura, que el poder simbólico se organiza socialmente y que hay instituciones que intervienen específicamente, los medios resultan un punto de ingreso en esa condición de instituciones que elaboran activamente el sentido común. ¿Son la única institución que lo elabora? No, también lo elabora la escuela, lo elabora la religión, lo elaboran distintos agentes, ¿no? En esa capacidad de producir poder simbólico. Pero los medios son un punto de ingreso que es el que nosotras elegimos, el que, por ejemplo, han encontrado en la revisión, que seguramente vienen leyendo acompasadamente con las clases del texto de Claudia Laura, ¿no? La cultura masiva, lo que conocemos como cultura masiva, por supuesto que manipula, ofrece una trama de manipulación, pero además, y eso es muy importante, no solo para la comunicación social, sino para todas las ciencias sociales, son un reservorio, ¿sí? De representaciones, de imágenes, de justamente el sentido común para analizar el conflicto en los procesos de producción de sentido social. Vemos así, o sea, estas ideas de hegemonía, la idea de imaginarios sociales, se vinculan fuertemente con lo que denominamos representaciones hegemónicas, o sea, representaciones dominantes, ¿sí? Las representaciones hegemónicas han sido construidas históricamente. Como decíamos hace un rato, la hegemonía siempre es un proceso que tiene un pasado, si tiene una sedimentación histórica fuerte, y las representaciones hegemónicas también lo tienen, ¿sí? Han sido construidas históricamente. Tendemos a vincular, si lo pensamos en términos de la imagen propiamente dicha, ¿no? No de cualquier otro proceso de significación, vincular ciertas imágenes a través de la historia con determinadas características. Por ejemplo, con la extranjería de aquellas personas que visualmente aparecen, ¿sí? O que se presentan en una imagen como diferentes a la imagen hegemónica de las jóvenes estudiantes o de los jóvenes estudiantes, ¿no? De por sí, la imagen que veíamos de Flor del Alba es una imagen de una dirigenta estudiantil, cuando en general los presidentes de las federaciones universitarias, pese a la feminización de la matrícula, suelen ser varones, ¿no? O sea que ella también está llevando consigo, sí, una corporalidad sexualizada, digamos, una corporalidad sexuada que es diferente a la expectativa hegemónica. Esas representaciones son inculcadas y aprendidas, o sea, nosotros aprendemos a ver y a representar, ¿sí? Aquello que decimos, lo aprendemos a decir y en qué sentido lo decimos. Por eso podemos entender el humor, por ejemplo, cuando alteramos o saltamos del sentido asignado dominantemente a otro sentido, el doble sentido que a veces se le llama, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no ha venido de la naturaleza, no es que crezcan los árboles, sino que son inculcadas esas representaciones hegemónicas y son aprendidas. Entre esas representaciones son muy importantes esas representaciones que nos asignan determinadas pautas de acción, pautas de comportamiento, eso que nos contaba Lala Pasquinelli en el video que vimos en una clase anterior, o sea que andar en bicicleta o subir a los árboles no se asignaba en el momento en que ella era una niña al comportamiento deseable para una mujer, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los espacios, cuáles son los roles, cuáles son las tareas que realizan, ¿sí? Más varones y mujeres diferencialmente, incluso los colores, ¿no? En general, la asignación del color rosa para las nenas y del color celeste para los varones, ¿no? Entonces, todo eso es un sistema de inculcación, de aprendizaje, muy intensivo, ¿no? De adoctrinamiento, dice el presidente, ¿no? O sea, eso es justamente, ¿no? Una idea de inculcación y de aprendizaje que es social y que es histórico y que va variando a través del tiempo, por supuesto, eso nos ha permitido ir generando grandes conquistas después de mucha lucha, ¿no? Mucha lucha para que esa representación hegemónica sea alterada por otras representaciones alternativas, ¿no?
Hay un ejemplo entonces, pero tendemos a hablar del ejemplo de las mujeres, pero vamos a tomar como ejemplo en este caso la masculinidad hegemónica, ¿sí? Para los compañeros que hoy no vinieron, pero que les preocupa el hecho de que si hablamos también de los varones, y sí, por supuesto, cuando hablamos de género, hablamos de relaciones sociales y hablamos de relaciones entre géneros, ¿sí? Y la masculinidad también, las representaciones en torno a la masculinidad se construyen, ¿no? Entonces acá tengo una foto de un desfile del 23 de agosto que me parece interesante, es una foto de hace varios años, es parte de un documental que yo analicé en un trabajo, pero el tema, no, sí, de un documental que se llama Jujuy Murmullo que aturde, y en este caso son gauchos, ¿no? Con la bandera argentina, la bandera de la libertad civil, en un proceso, bueno, muy de una masculinidad hegemónica criolla que es bastante fuerte, ¿no? O sea, cómo se monta, cómo se lleva el estandarte de la nación y el estandarte de la patria y el estandarte de la patria chica, en el segundo lugar, que es la bandera de la libertad civil, que es nuestra bandera, la bandera donada por Belgrano, ¿no? Y fíjense que también la masculinidad hegemónica es una configuración de esta práctica genérica, o sea, hay una respuesta, es una respuesta a la legitimidad del patriarcado, es una configuración de práctica genérica que está asociada a determinadas representaciones y que también garantiza la posición dominante de los varones y la subordinación de las mujeres, ¿sí? Si nosotros pensamos en esas representaciones de masculinidad hegemónica, veremos que se trata de formas culturalmente exaltadas, o sea, la masculinidad se exalta culturalmente frente a la subordinación de las mujeres, ¿no? La masculinidad ofrece parámetros a seguir, ¿sí? Ahí tenemos unos parámetros que si bien están asociados a la historicidad, y por eso traía este ejemplo, me interesa para ver esa sedimentación, ¿no? De quién monta, y cómo se desplaza y qué características, quién lleva un sombrero y quién lleva el estandarte de la patria, ¿no? Y ofrece parámetros de un modelo a seguir, pero además es un lugar que se quiere ocupar, ¿sí? No es solo un lugar de opresión, sino que se ofrece como parte del sentido común, como un lugar deseable. El otro día tuve una conversación con una amiga que va a ser abuela por primera vez y va a tener un nieto varón, que va a ser hijo de su hijo mayor, ¿no? De su hijo varón. Y bueno, está muy feliz por su abuelazgo, o sea, yo es algo que me parece muy hermoso, debe ser muy hermoso ser abuela, si la maternidad de tu hijo o tu hija es deseada, o la paternidad. Y en ese caso yo decía, bueno, qué lindo, le digo, pero claro, en mi caso, que yo soy medio fan de las nenas, tengo una hija mujer, y le digo, bueno, sabes que como las hijas mujeres son más compañeras, digamos, y las nietas, se me ocurre que pasaría lo mejor, igual también es un prejuicio, pero digamos, hay ahí como una cosa, qué lindo que sea una niña, ¿no? Y yo hablaba con una abuela. Me dice, no, dice, pero es mejor así porque es el primer hijo, ¿no? Entonces, ¿qué resonaba en el relato de mi amiga? O sea, eh, eh, resonaba algo histórico que tiene que ver con un lugar que se quiere ocupar o que se quiere, digamos, en sentido común quiere que sea ocupado por viejas historias, ¿no? Por historias donde solamente heredaba el primogénito, donde heredaba el varón y no la mujer, ¿sí? Y todo además lo que implica esa forma culturalmente exaltada, ¿no? Y eso pasó la semana pasada, si no me equivoco, el miércoles, o sea que tampoco es que sea, les estoy narrando una experiencia de hace muchos siglos, ¿no? Em, y acá, digamos, si hablamos también de esta experiencia de hoy, en esta coyuntura, yo les quería preguntar, ¿vieron esta foto? Esta foto es del 19 de abril, del viernes pasado. La deben haber visto, especialmente quienes estudian comunicación, porque es una foto que está en todos los medios. ¿La han visto? Sí, sí la vi, Sí. yo sí la vi. Bueno, acá el presidente de la Nación está en el foro Yao Yao, en el foro de empresarios, ¿no? ¿Y hay algo que les llame la atención de la foto? Sí, a ver, no sé, alguna ¿Qué les llama la atención? A mí que solamente se ven bien, creo que son dos o tres mujeres nada más. No te escucho muy bien. ¿Quién es? ¿Emi? Sí, sí, sí. Ahí lo escribo por el chat. Pasa que estoy en la foto. ¿Cómo?
Estoy en la facu y Ah, estás en decía la facu. sí, Pero, ¿qué es lo que ves en la foto? que me llama la atención que se ven de 2 a 3 mujeres nada más, creo, y que están Sí, en los extremos y muy tapadas. O la mujer sí, que se ve adelante se la ve como apartada del grupo. sí. Pero además no tiene credencial. La mujer que está adelante no tiene credencial, o sea, no tiene un cartel con su nombre. Tiene otra forma de participación en el foro, ¿no? Em, bueno, fíjense que esta foto es una muestra del poder masculino, blanco. Em, porque estos empresarios, que son los empresarios más importantes, ¿no? Son empresarios varones, blancos, cis, ¿no? Hay ahí como toda una serie de circunstancias. Probablemente las mujeres que están, o por lo menos la mujer que está adelante, es una persona que es una asistente con otra característica y la pusieron ahí para que haya una mujer, ¿no? Pero en general son empresarios y son varones. Entonces esto da cuenta del poder real, pero también visualmente nos acostumbra a identificar determinados grupos con el poder, ¿no? Hay un montón de intersecciones presentes en esta foto, son intersecciones que el autor que tienen para leer ahora, que Sergio Caggiano menciona en su estudio, dice grupos de hombres solos, ¿no? La cantidad de fotografías en las que vemos a varones solos, incluso en situación de representación de las universidades públicas, ¿no? Esa situación es como muy llamativa. Entonces, son diversos esos ejemplos que yo traía, pero que además aprendemos a ver también, o sea, todas estas fotografías que en una sociedad mediatizada son esparcidas por estas instituciones que son los medios de comunicación, en este caso es una foto que publica el diario El Día de la Plata, yo lo leo mucho, pero bueno, tengo un interés en esa ciudad donde vive mi hija, son esas representaciones tan intensivas, digamos, nos enseñan, ¿no? Aprendemos a ver y aprendemos a trabajar con esas intersecciones diversas, ¿no? Me voy a saltear el video que sigue porque si no nos vamos a demorar mucho, después cualquier cosa volvemos. Pero en general, como ya hemos mencionado, la interseccionalidad se nutre de aportes conceptuales de los feminismos negros, lesbianos, del tercer mundo, que abordan de manera conjunta la cuestión del machismo, el racismo, el clasismo, el colonialismo, el heterosexismo como experiencias entrelazadas, ¿sí? Esos entrelazamientos hoy se designan generalmente con el término de interseccionalidad. Ya en 1977, una colectiva del río Combahí declaró que es necesario trabajar para el beneficio colectivo de las personas que trabajan y no de los patrones, ¿no? Un poco en sintonía con la idea de este feminismo para el 99%, pero además ellas, ese conjunto de feministas reunidas en Río Combahí en 1977, dicen, establecen un compromiso de luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, y dicen que van a desarrollar un análisis y una práctica que se basan en la idea de que los mayores sistemas de opresión se eslabonan. O sea, esto es previo a la idea o al concepto de interseccionalidad que nos ofrece Kimberly Crenshaw, y un poco lo que hace es traernos a la memoria esa larga problematización que luego encuentra en el término interseccionalidad una síntesis que permite que nos refiramos a esta problemática de una manera sintética y muy generalizada, sobre todo en las bibliotecas de los estudios de género universitarios, ¿sí? La interseccionalidad entonces proviene de esa tradición y ven las diferentes formas de opresión cómo interactúan entre sí y se fusionan en una sola experiencia. Entonces, en el caso de la noción de interseccionalidad que trae Kimberly Crenshaw, refiere al modo en que experimentamos la opresión como mujeres y como personas racializadas simultáneamente.
¿sí? Y después, bueno, la podemos expandir, podemos ver esa trama, ¿sí? Esos eslabonamientos y ver que somos personas racializadas, somos personas generizadas, o sea, pero también tiene que ver con el cis heterosexismo, o sea, con ser personas cis o trans, con la heterosexualidad, con el capacitismo, ¿no? El hecho de tener o no una incapacidad física o mental, con el edadismo, ¿no? Con las formas de percibir la edad, ¿sí? La edad sobre todo de las personas mayores, con los regionalismos y centralismos, que a mí eso siempre me interesa un montón trabajar, porque siempre digo, bueno, no es lo mismo estar ubicada en una provincia argentina que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero dentro de las provincias tampoco es lo mismo estar ubicada en San Salvador de Jujuy o en El Fuerte, ¿no? No es lo mismo, ejercen las ciudades y por eso también el urbanocentrismo, o sea, tendemos a pensar también urbanocentradamente, no es lo mismo vivir en ámbitos urbanos que en ámbitos rurales, y el urbanocentrismo es también un condimento de esa interseccionalidad, o sea, hay muchos proyectos, nos contaba una compañera el otro día que trabajaba en distintos planes sociales y que, o bueno, en el términos de lo que llamamos la bajada al territorio, muchas veces hay muchos planteos, digamos, sobre todo de salud sexual y reproductiva, pero en general, que son urbanocéntricas, ¿no? O sea, que piensan que todas las personas viven en ámbitos urbanos y no es así, ¿m? O políticas de salud. El adultocentrismo, que en general lo que hace es negar la participación de las personas jóvenes en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder, ¿no? Y así puse unos puntitos suspensivos porque hay muchos más ingredientes para pensar, ¿no? Cómo experimentamos diferentes formas de opresión eslabonadas, ¿sí? Diferentes formas de opresión eslabonadas. Entonces, ¿qué plantear frente a esto? Hay una discusión que se da vinculada a la interseccionalidad, que dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos, por ejemplo, generamos una posición de autonomía o generamos una posición de separatismo, ¿no? La diferencia, y esta es una diferencia política importante entre la autonomía y el separatismo, es importante porque separarse implica tener miedo, ¿no? Es la idea esta que habíamos mencionado en un momento, de decir, bueno, los estudios de género a veces se les acusa de conformarse como un gueto, ¿no? De separarse. Entonces, la idea de pensar separadamente del conjunto de lo social eh, viene de cierta posición de miedo, pero además no nos permite la noción de autonomía, que quiere decir, bueno, tomar nuestras propias decisiones en el marco de una sociedad heterogénea, que además es desigual, pero tomar las propias decisiones, ¿no? Y esas decisiones autónomas nos permite trabajar, ¿sí? E incluso oponernos en un mundo que es heterogéneo y desigual, ¿sí? Y solamente ahí, entonces, esa posición de autonomía, eh, que no es separada de otros grupos, también nos permite encontrarnos de manera interdependiente con otras fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, es algo que resalta Audre Lorde en Hermana Marginal, y en estos términos de qué hacemos para actuar y transformadoramente, para transformar el mundo en que vivimos, necesitamos ser interdependientes con otras luchas que plantean también un camino emancipatorio, un camino de transformación social, donde seamos cada vez más autónomas y autónomos y autónomes, pero no en una posición de subordinación, sino en una posición de igualdad. Entonces, es necesario ese eslabonamiento, si esa interseccionalidad nos permite ver todos esos hilos que conforman una trama y juntar fuerzas también para una transformación de lo dominante. En ese marco, en el marco de ese tipo de estudios y estudiando la superficie de los medios, ¿no es cierto? Estudiando qué es lo que presenta la cultura masiva y los medios, nosotros vamos a trabajar como un texto icónico para trabajar sobre esta posición.
con un texto de un autor argentino que se llama Sergio Caggiano, que es doctor en ciencias sociales, que trabaja en la Universidad Nacional de La Plata y en CONICET, que es un libro que se llama El sentido común visual, y vamos a trabajar sobre la idea de interseccionalidad y sentido común visual, o sea, cómo la desigualdad y la diferencia se presentan en repertorios visuales. O sea, estamos trabajando sobre imágenes, sobre representaciones hegemónicas, ¿sí? Que desde la visualidad nos permiten pensar, ¿sí? ¿Qué pasa con estas intersecciones de género? En el caso específico, en el capítulo que hemos elegido, de la narración de la historia argentina. Entonces, el autor cuando nos plantea qué es lo que está trabajando, nos habla de esta noción de sentido común visual, que la toma a partir de un análisis del giro visual en las ciencias sociales, de cómo existe una cultura visual y cómo las ciencias sociales se ocupan cada vez más de observar esa cultura visual. Y dentro de la cultura visual, él explora específicamente fotografías, ¿sí? Porque la cultura visual no está compuesta solo de fotografías, ¿sí? Por ejemplo, los mapas, los dibujos, también son parte de la cultura visual, entre otras, objetos visuales. En este caso, él elige a la fotografía y en su selección de hablar de la fotografía va a optar por la conceptualización que hace Elizabeth Edwards, que es una historiadora del arte y de la cultura, en relación con cómo explica la fotografía como metáfora del poder, ¿sí? Cuando Elizabeth Edwards, a quien retoma el autor, toma la noción de fotografía como metáfora del poder, se refiere a que la fotografía permite ver, ¿sí? Algunas cuestiones que resalta porque las encuadra, ¿sí? Mientras que otras permanecen fuera de ese encuadre. Por lo tanto, hay una metáfora, la fotografía es una metáfora del poder, permite ver algunas cuestiones y no ver otras, ¿sí? Pero además, dice él decide como construcción del objeto de investigación, ¿no? Que también es importante para quienes hacen una tesis, decide observar repertorios de fotografías, no una fotografía individual, tampoco la producción de un corpus por él mismo, que sería elegir fotografías que hacen a su problemática, sino que elige trabajar sobre repertorios fotográficos. ¿Qué quiere decir eso? Va a optar por repertorios fotográficos, por muestras, por archivos, por colecciones. Cuando trabajamos sobre repertorios, muestras, archivos, colecciones, no trabajamos solamente con una o dos fotos que nosotras elijamos, sino que la selección ha sido realizada por otra persona u otra institución, ¿sí? Ahí hay una selección de imágenes y esa decisión sobre la selección, la capacidad de seleccionar, que es una capacidad clave de los medios masivos en general, pero en este caso, para armar una muestra, un archivo, una colección determinada, ahí, dice el autor, multiplica la idea de la fotografía como metáfora del poder, ¿sí? Porque seleccionar añade poder al poder de la fotografía, ¿sí? Porque no solamente la fotografía, en el hecho mismo de fotografía, ya seleccionó y mostró o no mostró determinadas cosas, sino que la selección muestra qué se eligió de lo que había disponible y que ya había operado en términos de poder, ¿no? Por eso es importante, y también es importante observar la diferencia entre pensar un repertorio y un corpus construido por la propia investigadora o el propio investigador. Un corpus es una selección que realiza la propia investigadora o el propio investigador cuando elige. Y en este caso, en todo caso, el corpus son repertorios, o sea, fotos elegidas por otras personas, y es a eso a lo que se refiere el autor. ¿Sí? Yo no podría decir acá hay un repertorio, aunque sí a veces se usa metafóricamente esa idea de repertorio para decir toda la fotografía de los medios digitales de Jujuy. Bueno, la verdad que no, porque ahí estás eligiendo, estás constituyendo un corpus, pero no es un repertorio que la propia institución haya seleccionado. ¿Sí? Los objetivos de esta investigación, que también son muy importantes para pensar cuando pensamos una investigación, es observar las presencias y las ausencias, quiénes estuvieron presentes y quiénes no y ausentes en ese conjunto de fotografías.
También observar las modalidades de representación, cómo se representan esas presencias, las ausencias no son representadas, cómo se representan esas presencias, las modalidades de representación podría ser, por ejemplo, todos los pertrechos de un cuerpo, ¿no? Cómo están vestidas esas personas, en qué tipo de relación, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, un grupo de varones como el que acabamos de ver, ¿no? Los criterios de visualización y de visibilización. La visualización es la cuestión física de visualizar una determinada problemática, o sea, cómo esa foto encuadró para visualizar determinada problemática, cómo se hizo a través de determinada tecnología, y la visibilización, que la visibilización refiere a la cuestión social, ¿sí? La visibilización social de determinados colectivos, de determinadas personas, ¿no? Y por otra parte, otro de los objetivos fue observar si se presentaban asociaciones fijas entre determinadas personas y determinadas situaciones, o determinadas personas y determinadas acciones o no. Entonces, observar y describir si había ciertas asociaciones fijas, ¿no? Es importante. ¿Por qué será importante todo esto? Porque en realidad estamos considerando que cuando nosotras aprendemos a definir las diferencias, ¿sí? Nosotras aprendemos a definir las diferencias. ¿Cómo definimos esa diferencia que observamos? Aprendemos a ver, ¿sí? Por ejemplo, los modos de percepción y valoración son socialmente aprendidos, ¿sí? Cómo percibimos y cómo valoramos socialmente es un aprendizaje, ¿sí? Y que desde una edad muy temprana interviene en nuestra relación con las demás personas. O sea, la forma en que percibimos y valoramos a determinados grupos es parte de nuestro aprendizaje temprano e impacta en nuestra relación con las demás personas, estructura nuestra relación con las demás personas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del video de Lucrecia Martel decía, yo a esa voz no la podía vincular, dice, ella no podía vincular esa voz con la institución universitaria, porque ella había aprendido que una persona que está en el mercado quizás no es parte de un sistema educativo, ¿no? Cuando en realidad sí lo es, si hablamos de la educación pública, porque ella también lo que pasa es que venía de una historia de educación privada, ¿no? Mucho más homogénea. Cuando nosotros aceptamos que enseñamos y aprendemos a ver, y en ese aprendizaje de la visualidad, aprendemos también a visibilizar socialmente o a invisibilizar socialmente, y que además eso interviene en nuestras formas de relación con los demás, resulta sumamente importante cómo los mecanismos de percepción y valoración, lingüísticos y no lingüísticos, por ejemplo, la imagen, ¿sí? La imagen es una forma, es una forma muy importante, una modalidad muy importante de percepción y valoración, ¿sí? Porque enseñamos y aprendemos a ver, a reconocer, a nombrar, ¿sí? Y por lo tanto, en ese aprendizaje, todo ese aprendizaje es central para la instauración de un sentido común y por lo tanto para la construcción de la hegemonía, ¿no? Fíjense que les voy a compartir ahora otro video más, ¿sí? Que no sé si lo vieron, también es muy reciente. Yo les traigo ejemplos recientes, pero no sé si los han visto, así que ahora comparto de nuevo, ¿sí? A ver. Comparto ese video para que sigamos pensando en qué medida es importante aprender a ver y a percibir socialmente, ¿no? Ahí vamos. ¿Viste? Porque me parece que todo se volvió tan extremista, ¿no? Y el odio que hay en las redes sociales, para mí está escalando a un nivel que en cualquier momento puede pasar en la ¿Miedo a calle. qué? Ataques. ¿Vos andás con miedo en la calle? Sí. Hace poco yo lo escribí en mi columna, Santiago Artemis tuvo un ataque, Oriana Junco también vivió otro ataque transfóbico en una fábrica de pasta.
hay situaciones que siento que están como habilitadas, que para mí eran ya discusiones que habíamos tenido, que estaban saldadas, pero es como que volvimos a retroceder en un montón de cosas. Viste, por ejemplo, ahora con el tema del cupo laboral trans, porque es de lo que me estoy expresando muchísimo más, porque sé que son las chicas que peor las están pasando. Y hay una ley que las protege, porque el Estado debería tener el 1% de las personas trans trabajando en el Estado. Surgió desde la necesidad de que hay algo que viene pasando, que es un colectivo totalmente olvidado, que están muriendo. Tiene que ver con muchísimas violencias que fueron surgiendo a través de los años. Porque vos pensás que la democracia para las mujeres trans y travestis empezó mucho después de... Claro. Empezó con la identidad de género. Con la ley de identidad de género empezó la verdadera democracia. Ahora, hasta ese momento eran perseguidas, no había acceso a la salud, no había acceso a la educación. Y lo puedo contar en primera persona. Yo pude terminar el colegio secundario porque tuve un grupo de pertenencia y también porque yo tuve una personalidad que me llevó a poder hacerlo. Porque yo estaba en plena transición, pero también es como que te tenés que parar de mano desde un lugar hacia un sistema que te expulsa, hacia un sistema que no quiere que estés ahí. Entonces, digo, hoy la ESI y todas estas políticas públicas que se fueron implementando a través de los años, ayudan a que de verdad todos los ciudadanos de nuestro país puedan tener una genuina inclusión. Hay tanto odio, a mí lo que me pasa es que yo no pensé que eso iba a volver a suceder, de tener que andar con miedo en la calle, ¿viste? Porque me parece que todo se volvió tan extremista, ¿no? Y el odio que hay en las redes sociales. Bueno, no sé si habían visto esta entrevista, pero digamos, yo quería traerla como un ejemplo de cómo enseñamos y aprendemos a ver, porque ¿por qué tiene miedo en la calle Florencia de la B? Flor de la Vega, perdón. ¿Por qué tiene miedo en la calle? Porque pasa algo ahí, ¿no es cierto? O sea, porque por ser reconocida como lo que es y asume plenamente y con mucha vitalidad y además con un éxito rotundo, que es ser una mujer trans, ¿sí? Entonces, como aprendemos a ver y como eso influye fuertemente en nuestra percepción de la otredad, pero además en cómo estructuramos esas relaciones. Y en un momento coyuntural donde se empieza a habilitar cada vez más la reacción violenta contra las personas trans, ella se siente en peligro de ser vista y reconocida como lo que es una mujer trans. ¿Sí? Entonces ahí fíjense lo importante, porque ella no dice, bueno, yo tengo miedo de al hablar con alguien, sino que está diciendo justamente, si yo paso por la calle y me reconocen como una mujer trans, ¿sí? Me siento en situación de peligro, ¿sí? Entonces está hablando de eso, porque en la calle no es necesario ningún intercambio verbal, es la percepción y cómo estructuramos nuestra relación con el otro y la otra. ¿Querías decir algo? No. Bueno, si quieren decir algo, abren, ¿no es cierto? Pero entonces fíjense que hay esa intersección de su condición de mujer trans, o sea, una cuestión de género vinculada también a su carácter trans, o sea, implica como ponerse en peligro por el solo hecho de ser vista, percibida, nombrada como tal, ¿sí? Que por supuesto es una construcción que está en proceso, pero eh, en este momento ella siente que hay ahí una dificultad fuerte. Y me parece que era un buen ejemplo de decir por qué. O sea, el ver a alguien en la calle, o sea, ya al ver, aprendemos a ver y aprendemos a percibir y cómo nos vamos a relacionar con esa persona que estamos viendo. Y las imágenes, o sea, el aprendizaje que hacemos a través de imágenes, de fotografías, de dibujos, de libros escolares, de medios, es muy intensa para justamente lograr esa estructura, o sea, cómo estructuramos nuestra relación con las demás personas. Las podemos estructurar en un sentido opresivo o en un sentido más liberador, ¿sí? Este autor entonces, teniendo en cuenta todo eso, o sea, la importancia de las imágenes, del aprendizaje de las imágenes, el hecho de que aprendamos a ver y el hecho de que ese aprendizaje va a permear completamente nuestra relación con las demás personas, porque hemos aprendido de determinada manera, lo lleva a pensar, bueno, voy a estudiar fotografías y en ese capítulo estudia fotografías que forman parte de un repertorio, que son 4 tomos de la historia de la fotografía en la Argentina publicados por Clarín en el año 2012,
abre y dice, a ver, ¿qué historia de nuestro país cuenta este medio cuando piensa la historia de la fotografía? Entonces, para ver el sentido común visual, él dice, voy a ver los cuerpos y las imágenes de los cuerpos que cuentan una historia nacional, ¿sí? Y como metodología también y como condición epistémica, dice, voy a tratar de suspender las evidencias culturales con las cuales vemos y reproducimos las imágenes. Entonces, lo que va a hacer es descentrar la mirada hegemónica, someter la crítica, que es lo que hacemos desde los estudios culturales. Para hacerlo, trabaja con una metodología, describe fotografías y realiza interpretaciones de esas descripciones. Vincula las imágenes y los textos que acompañan a las fotos, los epígrafes de las fotos. Cuenta, las preguntas estas que nos hacemos en cualquier proyecto de investigación, a veces la pregunta es sencilla, a veces la pregunta es ¿cuántos son? ¿No? Entonces él va a contar las diferencias cuantitativas en la representación de varones, de mujeres, de grupos, ¿sí? Y después va a considerar también la organización en 4 tomos que hace esta colección para el criterio político de su estructuración. Y entonces él analiza distintas cuestiones que hacen al material que está analizando, esas fotos de los tomos de Clarín sobre la historia de la fotografía en la Argentina, le permiten ver que hay una regularidad en términos de temporalidad y de espacialidad, ¿sí? Y él dice, en general, el racismo de estas fotos, de este repertorio es racista, dice, y el problema es que ese racismo se muestra en la relación entre las fotos y los epígrafes, pero se muestra en relación con la temporalidad. ¿Por qué? Porque se habla de la existencia de diversidad vinculada a la racialización en la Argentina, pensándola en un tiempo pasado, ¿sí? Por ejemplo, las fotografías, por ejemplo, la idea esta de que en la Argentina había negros, pero se murieron todos en las guerras del Paraguay, ¿no? Entonces, como si no hubiese hoy una Argentina, una afroargentina que existe, como lo sabemos, incluso hay movimientos de reivindicación de estas raíces afro. En el caso de la primera foto que vimos, la de Flor del Alba, bueno, ella ha nacido en otro país, pero sin embargo es una joven que está estudiando en la Argentina, pero en realidad una parte del prejuicio cuando le sacan la foto es que piensan que si es afro es extranjera. Bueno, en ese caso es nacida en el extranjero y por ahí hay como un punto de, más allá de su ciudadanización, pero ahí hay un punto, pero que tiene que ver con esa estructuración de la mirada. Entonces dice, el problema es que se considera un pasado indígena, un pasado afro, y no se considera cómo en el presente, ¿sí? Pueden estar disputando, por ejemplo, distintas relaciones de poder desde ese lugar, ¿no? Y la mera existencia en el presente. Y después dice, hay otro gran conjunto que vincula el sexismo con la espacialidad. ¿Por qué? Bueno, muestra esta foto, esta es una foto que ejemplifica esa posición, y dice, en las fotos de estos tomos se repite un espacio público ocupado por varones, ¿sí? En este caso una foto antigua, pero una foto donde todas las personas que están en la calle, el espacio público, está ocupado por los varones. Y el espacio doméstico, incluso en el caso de la fotografía de esta primera figura, digamos que es la figura de racismo y temporalidad, ahí también está la espacialidad, porque esta mujer, aun siendo una empleada, una mujer trabajadora, que además en el epígrafe dice empleada negra, o sea, se marca su condición, se racializa ese epígrafe, y es una empleada, pero también está en el espacio doméstico, ¿no? O sea que también nos serviría de ejemplo. Él cuenta y cuando cuenta dice, bueno, él trabaja con distintos tomos que corresponden a distintos momentos de la historia argentina, el tomo 1 aproximadamente hacia fines del siglo XIX, el tomo 2, la primera sección del siglo XX, el tomo 3 es una segunda parte del siglo XX y el tomo 4 hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Y entonces dice, vamos a ver qué cantidad de fotos de hombres con nombre hay,
qué cantidad de fotos de hombres con nombre acompañados, qué cantidad de mujeres con nombre, qué cantidad de mujeres con nombre acompañadas, qué cantidad de hombres solos sin nombre, qué cantidad de mujeres solas sin nombre, qué cantidad de grupos de hombres, qué cantidad de grupos de mujeres y qué cantidad de grupos mixtos. ¿Y qué es lo que ven acá? Fíjense, el tomo 1 es el más antiguo, el tomo 2 un poco ya siglo XX, primer tramo del siglo XX, tomo 3 mediados del siglo XX, tomo 4 hasta nuestros días o hasta el 2002. ¿Hay algo que les llame la atención de esas cantidades? Pueden verlas, ¿no? Bueno, igual. No sé, sí, sí, profe, en el Sí, tomo 1, en el 1, en sí, el 1, hombres con nombre es la mayoría, sí, 37,5. sí, Y grupos de hombres, 28,6. En el tomo 2 baja un poco el porcentaje, pero se muestra más, por ejemplo, el 40,7 de grupos de hombres, ¿no? sí, En el tomo 3, hombres con hombres acompañados, sería una mayoría, 35,6, si no me equivoco, y en el tomo 4, hombres acompañados, 37,2. O sí, sea, eh, claramente habría una mayoría de hombres o grupos de hombres o hombres acompañados con sí. hombres, justamente en los 4 tomos que él analiza de fotografías. Totalmente, muy bien. O sea, sí, en los 4 tomos, o sea, a lo largo de toda la historia argentina, predominan primero los hombres con nombre o los hombres con nombre acompañados. ¿Qué significa hombres con nombre acompañados? Hay una fotografía donde hay un hombre y otras personas, pero a un hombre se lo referencia con nombre. ¿Y por qué es importante la idea del nombre? Porque el nombre identifica, ¿sí? O sea, construye un repertorio de personas reconocibles en la constitución de la historia, ¿no? Mientras que las mujeres con nombres son muy poquitas. Son 3 en los 2 primeros tomos, 4 en los segundos tomos, cuando en realidad se podría decir, bueno, pero había menos mujeres por la misma cuestión de la estructuración del espacio público y político, donde no había mujeres reconocibles con nombre. Y eso quizás sería cierto en el tomo 1 y tomo 2, pero en el tomo 3 y sobre todo en el tomo 4 sería casi imposible decir eso, porque hay muchísimas mujeres con nombre. Incluso en el caso del tomo 4 podríamos pensar que hay una presidenta de la nación, ¿sí? Y sin embargo solamente hay 3, 3, 4, 4, ¿no? Entonces ahí hay evidentemente, cuando se menciona, cuando se construye un panteón de héroes, heroínas, hay héroes y no heroínas, ¿no? Pero además las ideas de las fotos de los grupos de hombres son fotos parecidas a las que acabamos de ver, ¿sí? Fotos vinculadas a distintos espacios de poder y también son muy abundantes en los 3 tomos. En general hay poca cantidad de mujeres en los 3 tomos, aún menos cantidad de mujeres con nombre, ¿sí? O sea, reconocibles como individualidades, pero también mujeres solas sin nombres hay pocas en relación con los varones y en relación con los varones con hombres, ¿no? Y los grupos de mujeres, fíjense qué pocas que hay. O sea, una en el tomo 1, 2 fotos en el tomo 2, una en el tomo 3 y una en el tomo 4. Grupos de mujeres, cuando nosotras pensemos que los grupos de mujeres, por ejemplo, en todos los casos aquellos donde hay reclamos de mujeres, no sé, tejedoras, pero también podríamos pensar las madres de Plaza de Mayo que sí están, u otros grupos, ¿no? Entonces ahí cuando se piensa la historia, se la piensa sobre todo, en el caso de este repertorio, a partir de hombres, hombres con nombre acompañados por otra gente y grupos de hombres, mientras que las demás son fotografías en muy baja cantidad para leer esa historia, ¿no? En esos apartados de análisis que hacen más cualitativos, porque lo cuantitativo es muy revelador, en cualquier repertorio lo es. Pero además
en los apartados de análisis, se va a ver al pasado como coartados. Esa idea que decíamos hace un rato, que tiene que ver con la temporalidad vinculada al ejercicio del racismo en la Argentina, la idea de tener el pasado como coartado. Pero y entonces él va a señalar otra cosa en el análisis de esa foto, porque dice, no solamente que hay se los remite al pasado, sino que además en la constitución de la misma foto, esta es una foto histórica, pero por ejemplo, en la foto que pueden ver debajo del título El pasado como coartada, fíjense que hay dos personas, ¿sí? Dos varones, ¿sí? Que están con una vestimenta, que es una vestimenta muy racializada, muy etnizada, muy ritual, ¿sí? Pero sin embargo están en un contexto que no es un contexto que sea acorde con ese tipo de ropa, es un contexto bastante moderno, hay una construcción de una casa, una escalera, ¿sí? Y eso también permite ver que que a esas personas se les pidió vestirse de esa manera y tomar los arcos que empuñan, ¿sí? Entonces se presentan empuñando arcos y con esa vestimenta, pese a que evidentemente están construyendo una casa de losa para la vivienda, ¿no? Entonces ahí hay en la búsqueda, o sea, la fotografía como metáfora del poder acá operó porque quien fotografiaba pidió a esas personas que vistieran de esa manera, por más que estaban construyendo su casa contemporánea, y por otra parte se eligió esa foto, ¿no? Entonces el pasado es bien activo, o sea, la idea de remitir al pasado el componente indígena de la Argentina y decir, bueno, tenemos un pasado indígena, en realidad evita mirar los presentes indígenas en distintos momentos. Y en el otro caso de las presencias y las ausencias, porque veíamos hay muy poca cantidad de mujeres en grupos, de mujeres. La fotografía pertenece al tomo 3, donde había solo un grupo de mujeres, ¿no? Al tomo 3. Y en el tomo 3, el grupo de mujeres, el epígrafe dice primeras minifaldas 1969. O sea que hay un solo grupo de mujeres y esas mujeres, cuando estaban las RADFEM a tope, o sea, estaban las feministas radicales haciendo escándalo, María Elena Walsh, Luisa Bemberg y todas nuestras súper intelectuales feministas de esa época, yo les contaba que hacen muchísimo escándalo en la vía pública, que hacen muchísimas movilizaciones, pero sin embargo lo que se elige mostrar es primeras minifaldas. O sea, tres mujeres, que además tampoco sabemos si son feministas o no feministas, pues solo vemos la imagen, pero le ponen el epígrafe primeras minifaldas, entonces se asocian las mujeres a la moda, ¿sí? O sea, se la asocia al campo de la moda, que como vimos también cuando mencionábamos el trabajo de Michelle Matelar, la reposición que hace Claudia Laudano, es una de las asociaciones permanentes, ¿no? Asociar las mujeres a la preocupación por la moda, ¿no? Entonces, cuando están presentes, hay una sola foto en todo el tomo 3, pero además cuando están presentes como grupo de mujeres, porque las mujeres en grupo, como bien sabemos, provocamos mucha alteración en el espacio público, porque justamente aprendemos a ver y aprendemos a ver grupos de varones en los espacios públicos y no de mujeres. Y por eso las marchas feministas provocan tanto nervio, y por eso también las feministas cuando nos manifestamos decimos ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, o sea, estamos presentes juntas y en el espacio público manifestándonos por nuestros derechos, pero acá en cambio eran las primeras minifaldas, ¿no? Entonces el autor llega a varias conclusiones, entre ellas dice, bueno, los espacios sociales y la división de género que nos muestran estos tomos permiten observar que estamos ante un enfoque masculino y patriarcal, ¿sí? Porque acá no podía poner todas las fotos porque no íbamos a tener tiempo, pero por ejemplo, si aparecen mujeres, aparecen en el espacio doméstico y si aparecen en el espacio público, aparecen siempre en situación de cuidado de otras personas, ¿no? Cuidado de niñeces o en un rol, por ejemplo, en la puerta de una casa, pero comprando leche, o sea, un rol que tiene que ver con la provisión de alimentos para el propio espacio doméstico. Entonces el enfoque es masculino y es patriarcal. Hay un núcleo duro en toda la narración de esta historia, en los 4 tomos, o sea, que tiene que ver con dónde están, dónde estaban, dónde están, dónde deben estar los hombres y las mujeres, o sea, esa idea del espacio masculinizado, el espacio público masculinizado está muy presente. Hay una vitrina de próceres, esto que les decía, los hombres con nombre, ¿no? Que constituyen como una historia de próceres de la patria, ¿no? Los hombres reconocibles con su nombre. Y en todo caso hay una sección apendicular de esos hombres que es cuando están acompañados por sus mujeres, ¿no?
Hay trabajadores en la calle y hay trabajadoras domésticas, porque sí, el mundo del trabajo, como en la foto que veíamos de esta que decía empleada negra en el epígrafe, es una mujer trabajadora, racializada, pero en el espacio doméstico, y los trabajadores se ven en la calle. Entonces, esa división de género que se hace a través de la asignación de espacios sociales, o sea, se asigna determinado espacio a determinadas personas y determinados modos de presentación. Esa asignación es familista, es maternalista y tiene que ver con la domesticidad, ¿sí? O sea, las trabajadoras son domésticas, las mujeres también están vinculadas a la familia, al rol de madre y a la domesticidad. Por otra parte, hay una distribución de lugares para mirar y para ser miradas, y eso es algo que, bueno, siempre observamos en el caso de la comunicación, pero en general es interesante para mirar, es quién mira y quién es mirada o mirado, ¿no? Y en este caso, los lugares para mirar y para ser miradas, el lugar de la mirada es el lugar de la mirada masculina, que es algo que también los estudios de género han trabajado mucho cuando trabajan en estudios visuales, o sea que esa ser mirada es ser mirada en unas condiciones que se hacen agradables a la mirada masculina heterosexual, ¿no? Entonces, los lugares para mirar y para ser mirada, incluso la calle está estructurada de acuerdo a una lógica y una mirada masculina, ¿no? Por eso, en la calle, lo que encuentra aquel fotógrafo son chicas con minifalda, pero el que arma el repertorio también pone mujeres con minifalda en el repertorio, ¿no? Es una mirada masculina que la vincula además a la moda. Porque podríamos pensar mujeres yendo a estudiar, no sé, otra cosa, ¿no es cierto? Hay una subrepresentación del mercado de trabajo asalariado, o sea, en estos tomos también, si pensamos la intersección de clase, aparecen los grandes señores, los grandes empresarios, como en la foto del Xiao Xiao, pero no, aparece subrepresentado el mercado de trabajo asalariado, o sea, hay pocas trabajadores y trabajadores. La aparición de las mujeres se restringe a la noción, a la cultura, ¿sí? A la cultura entre comillas, porque hablamos de como el campo cultural, por ejemplo, actrices, Mirta Legrand, ¿no es cierto? Actrices o cantantes o deportistas, ¿no? Como Gabriela Sabatini que aparece. La iconografía de Eva Perón también es bastante importante porque Eva Perón sí aparece, no podría no aparecer, pero es reafirmativa de la selección porque Eva Perón no aparece sola, aparece acompañada en un grupo, o sea, tremenda imagen, o sea, de Eva Perón, que es además una imagen muy pregnante, una imagen muy distribuida, no solo en la Argentina, en todo el mundo, y sin embargo aparece solo en grupo, ¿no? Y en general, bueno, toda esta observación le permite decir al autor que este repertorio, esta colección de libros sobre la historia de la fotografía argentina es reafirmativa de un espacio generizado y que de un espacio público masculinizado. ¿Sí? Es un enfoque entonces que lo que hace es reproducir una mirada patriarcal y sexista, racializada además, al estructurar los repertorios hegemónicos. Pero ¿por qué le interesa esto? Porque esto organiza hegemónicamente la mirada. Si no conocen a Sergio Cajeno, él ha estudiado durante toda su vida y sigue estudiando migraciones contemporáneas a la Argentina, especialmente migraciones bolivianas y peruanas a la Argentina. Y por lo tanto ha trabajado tanto en trabajo de campo, en instituciones y también con representaciones, ¿no? Entonces esto es parte de un proyecto mayor donde observa la organización hegemónica de la mirada en esa condición sexista, ¿no? Y lo que se observa ahí es una intersección de dimensiones de la diferencia y la desigualdad, o sea, porque ahí ese trabajo con las fotos, que después lo van a leer, le permite leer esa intersección de género, raza y clase en la historia argentina, que esa intersección de dimensiones de la diferencia y la desigualdad se produce en las fotografías, pero sobre todo en la edición y en el armado del repertorio, en qué fotografías se eligieron para contar esa historia, ¿no? Es reafirmativa de ese dispositivo desigual entre el que mire y la que es mirada, ¿sí? La mujer como objeto de la mirada. Esto ha sido muy estudiado por los estudios de género, y ven, como ya dijimos hace un rato, un espacio regulado y un tiempo imposible, ¿no? El espacio está regulado de una manera sexista y el tiempo presente parece imposible para quien no sea blanco o blanca en la Argentina. Y además él dice, este ha sido un ejercicio de reproducción del sentido común visual que hizo este medio.
eligió una perspectiva blanca y masculina para contar la historia y participó activamente para normalizar esa perspectiva, para hacerla normal y por lo tanto, lo cual también estructura nuestra relación con los demás. Cuando recién les traía el ejemplo de Flor de la B, ella dice, yo tengo miedo en la calle, ¿sí? Porque si se normaliza que solamente las personas cis pueden estar en la calle, las personas trans empiezan a tener un severo problema. Si se normaliza que solo los varones pueden estar en la calle de noche, como en el texto de Ailín Cardoso Plaza que leíamos cuando hicimos nuestro primer ejercicio, nuestro ejercicio de presentación, y bueno, ahí empezamos a tener problemas las mujeres si estamos en la calle a la noche, ¿no? Entonces se normaliza esa perspectiva blanca y masculina. A través de estas fotos aprendemos a ver y aprendemos después a reconocer esas personas cuando las vemos en otros en espacios de interacción. Estructuramos nuestra relación con esas personas. Pero además de normalizarse, esto se legitima ideológicamente, ¿sí? Al reproducir esa perspectiva ya existente, no es que la invente Clarín en estos tomos, lo que hace es legitimar esa perspectiva. En lugar de, por ejemplo, como hace Lala Pasquinelli, no legitimarla, deslegitimarla e intentar otra nueva. ¿Sí? Entonces, por otra parte, también cuando hablamos de estas ideas de adoctrinamiento, ahí hay una intervención ideológica fuerte, hay una intervención para reproducir, ¿sí? Lo que hace es una intervención en el mundo de las imágenes, porque está ofreciendo estos tomos de imágenes para reproducir lo existente, por lo tanto, para sostener la hegemonía. Igualmente el autor, como hace mucho trabajo de archivo, lo que hizo fue observar que esos tomos de Clarín decían que habían tomado fotos del Archivo General de la Nación y por lo tanto se llega a preguntar, bueno, entonces quizás lo que pasó es que no encontraron otras fotos en el Archivo General de la Nación y entonces lo que hace es ir al Archivo General de la Nación, a la sección de fotos, pedir fotos de estos años y observar en las fotos del Archivo General de la Nación fotos como la que les muestro ahora en pantalla y que es parte de de un excursus que hace el autor después del capítulo, o sea, un excursus, que eso también es interesante para una tesis, es como un pequeño texto derivado del capítulo, que no se trata en el mismo capítulo porque se pone a continuación, y en este caso el excursus es una selección de fotografías que él encuentra en el Archivo General de la Nación, y en el que además reproduce la leyenda que el propio archivo puso en el revés de la foto. En este caso, reunión de estibadores, durante una asamblea, escuchan la palabra de la señorita Tomasa Cupayolo, La Boca, Buenos Aires, 1904. O sea, en 1904 había una mujer hablando, ¿sí? Evidentemente en una posición referencial o de dirigencia, en una asamblea de estibadores donde el público sí es mayoritariamente masculino, pero la que está tomando la palabra en situación de arenga es la señorita Tomasa, ¿sí? Entonces, cuando él observa esto, dice, bueno, reafirma que, y junto a estas fotos ven muchas otras, fotos, por ejemplo, de soldados afroargentinos, de indígenas en situación de superioridad física o de paridad y no de subordinación con soldados blancos. Entonces, todo esto lo lleva a decir, acá se eligió, sí se seleccionó y se eligió, se construyó ese conjunto con una perspectiva blanca y masculina para normalizarla, para legitimarla y para intervenir en la discusión del espacio público con esas imágenes que después, como dijimos, son fundamentales en nuestras formas de percepción general de los vínculos y las relaciones sociales. Entonces, yo les dejaría como pregunta para que sigan pensando, es que qué consecuencias tiene mostrar, ¿no? Especialmente para quienes se desempeñan o se van a desempeñar en un medio de comunicación. ¿Qué consecuencias tiene mostrar? Y también les traigo una foto, que es una foto que a mí me conmovió mucho, es del año pasado, es de un pintor tilcareño que se llama Aro Gali, y que, bueno, muestra otra Argentina, ¿no? Que también está en lucha.
Y bueno, les quería invitar a concentrarnos mañana a las 16:30 en la Plaza Belgrano, a quienes deseen acompañarnos, aprovechando también que es el horario de clase, y ver ahí qué consecuencias hay en el mostrar, en el mirar y en el ser mirades de la marcha que vamos a acompañar y qué pasa con el espacio público de la universidad. Bueno, esto es un poco un recorrido sobre el texto que tienen para este tema, de sentido común visual sentido común visual patriarcal, ¿no? Así que bueno, no sé si les han quedado dudas, preguntas, propuestas, conversaciones que tengan para abrir. Nosotras mañana con Cami vamos a marchar. No sé si quieren... ¿Profe, es un lugar en específico mañana donde nos tenemos que concentrar o vamos directamente a la facultad o vamos a la plaza mañana? El gremio ha concentrado en la plaza, o sea, ha fijado como ese lugar de encuentro, pero la facultad va a permanecer abierta por si necesitamos en algún momento ir a la facultad. Entonces, yo personalmente voy a salir de la facultad con algunos compañeros, todos son dos varones, así que bueno, con algunos compañeros que estuvimos hablando hoy. ¿A qué hora sería, profe, mañana? 4:30 es la marcha. No sé, Cami, si hay como alguna convocatoria estudiantil específica. Buenas tardes a todas y a Facundo. Sí, sé que concentran desde la Facu a las 4:30, estudiantes. También la universidad llamó a concentrarse en la Facultad de Agrarias, que sé que ahí van a concentrar estudiantes de ingeniería y de agrarias. Y bueno, la concentración principal, que es en la Plaza Belgrano, que ahí se van a juntar todas las facultades de las universidades, pero además que concentran diferentes gremios, diferentes asambleas y organizaciones que también son parte de la universidad, por ejemplo, la asamblea de becarios de CONICET, de la que soy parte, también llamó ahí a la plaza, y centros de investigaciones, por ejemplo, de la facultad, que también se concentran ahí. De todas formas, sí, de los estudiantes, que salió de la asamblea de los estudiantes de humanidades independientes, sí, en la facultad de humanidades. De todas formas, es para, digamos, juntar una cierta cantidad de personas y movilizarse hacia la plaza, que sería la concentración principal, y de ahí empezar la marcha, que yo calculo que a las 5 probablemente estaría saliendo de la plaza, haciendo el recorrido por todo el centro. Así que, bueno, yo quería decir algo muy cortito. Nosotras tenemos una actividad que es subir el trabajo práctico número 2 hasta el viernes 2 de mayo. No sé si están al tanto, pero el aula virtual está funcionando con dificultades, a veces se abre, a veces no. Eso viene de la mano con que le queda poco espacio de almacenamiento, que viene de la mano también, ¿no?, con esta falta de presupuesto, porque como se sabe, todo se paga en internet, el almacenamiento, la patente del aula, las personas que tienen que digamos, diseñar eso, sostenerla durante tanto tiempo y demás. Entonces, eso también creo que entraría en uno de los pedidos, ¿no?, por ampliar o aprobar más presupuesto para la universidad, ¿no?, para tenerlo en cuenta, ¿no? También. De todas formas, si, digamos, esto persiste, si no se encuentra alguna solución, digamos, para esto, vamos a ver otro medio para poder entregar el trabajo práctico. Pero bueno, lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir viendo. Así que nada, nuestra próxima clase virtual entonces sería el lunes 29, y ahí ya vamos a poder ver bien qué hacemos, si destinamos otro medio para la entrega del práctico, ya sea un correo, o ya está disponible el aula virtual, ¿sí? Nada, por mí eso solamente, y bueno, esperarlas mañana a encontrarnos en las calles. Las esperamos para eso y para
bueno, para seguir pensando, ¿no?, en las intersecciones que se producen y qué nos posibilita el espacio público de la facultad, de la universidad pública, ¿no?, en esos encuentros y en esos aprendizajes. Así que, bueno, ese ruido fue raro. Nos vemos entonces mañana con quienes deseen asistir y si no, nos vemos la semana que viene. Les mandamos un abrazo grande. Chao, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos mañana. Hasta luego.